Isabela, una mujer de mediana edad, lleva una vida tranquila pero emocionalmente distante con su esposo, Carlos. Él trabaja largas horas fuera de casa y, aunque la rutina diaria parece estable, ella no puede evitar sentirse sola y desconectada de él. Las conversaciones se han vuelto cada vez más escasas y las caricias, antes frecuentes, ahora son solo un recuerdo lejano. En este vacío, Isabela comienza a notar una creciente insatisfacción, pero no sabe cómo abordarla. La vida en común con Carlos, aunque cómoda en apariencia, carece de la conexión profunda que una vez tuvieron. El granero en el que Isabela pasa cada vez más tiempo se ha convertido en su refugio personal. Allí encuentra consuelo en la compañía de Ares, el caballo de pelaje castaño brillante que siempre ha pertenecido a Carlos desde que era joven. Ares ha sido una presencia constante en la vida de la familia, pero para Isabela él es mucho más que un animal, su presencia le otorga una sensación de paz que no encuentra en ningún otro lugar. A medida que pasa más tiempo cuidando de Ares, Isabela comienza a buscar en él una forma de conexión emocional que le falta en su vida con Carlos. Sin saberlo, el granero y el caballo se convierten en el único refugio donde puede escapar de la creciente soledad que la consume. Isabela comenzó a pasar más tiempo en el granero cada vez que Carlos se ausentaba por sus largos viajes de trabajo. Se dedicaba a tareas simples como cepillar el pelaje de Ares y asegurarse de que estuviera bien alimentado. Lo hacía por rutina al principio, pero algo en el ambiente del granero comenzaba a cambiar. A medida que dedicaba más tiempo a cuidar de él, notaba cómo Ares la observaba con sus grandes ojos oscuros, como si de alguna manera la entendiera. La presencia del caballo se sentía reconfortante, casi protectora, y el hecho de que le permitiera acercarse sin temor le otorgaba una sensación de seguridad que no encontraba en ningún otro lugar. Un día, mientras acariciaba suavemente la crin de Ares, algo extraño sucedió. El caballo, que siempre había sido fiel a Carlos, parecía responder a su toque de manera diferente. Ares se quedó inmóvil, sus ojos fijos en ella, como si compartiera un entendimiento mutuo. Isabela, confundida y sorprendida por la intensidad de ese momento, luchó contra una extraña atracción que comenzó a surgir dentro de ella. El roce de sus manos contra la melena de Ares no solo le brindaba consuelo, sino que parecía despertar algo dentro de ella, una necesidad inexplicable de estar más cerca del animal. Trató de rechazar estos sentimientos, temerosa de lo que esto pudiera significar, pero no pudo evitar que una creciente conexión comenzara a tomar forma. Con el paso de las semanas, la relación entre Isabela y Ares se hizo cada vez más intensa. En cada visita al granero, Isabela sentía una paz profunda al estar cerca de él, como si sus preocupaciones y la desconexión con Carlos se desvanecieran momentáneamente. El granero, antes solo un espacio funcional, se transformó en un refugio emocional donde Isabela encontraba consuelo en la presencia de Ares. Sin darse cuenta, el caballo se había convertido en una parte esencial de su vida, reemplazando la conexión emocional que anhelaba con su esposo. Mientras cuidaba de Ares, sentía que encontraba lo que le faltaba en su matrimonio, una atención sincera y un lazo inexplicable que solo ella comprendía. Con el paso del tiempo, la relación entre Isabela y Ares evolucionó de una simple rutina de cuidado a algo mucho más profundo. La atracción entre ambos, aunque aún sutil al principio, comenzó a intensificarse. Isabela no podía evitar sentirse más y más conectada al caballo, como si una fuerza invisible la empujara a acercarse a él de una manera que jamás había experimentado. Ares parecía responder a su presencia de manera especial, buscando su contacto con una dulzura que le resultaba intrigante y desconcertante al mismo tiempo. Cada vez que se encontraba junto a él, sentía una vibración silenciosa que le recorría el cuerpo, algo más que el simple afecto hacia un animal. La línea entre su afecto por Ares y una necesidad más profunda comenzó a desdibujarse, y no sabía cómo gestionarlo. Isabela trató de racionalizar todo lo que sentía, convencida de que su atracción era simplemente una forma de consuelo por la soledad que experimentaba en su matrimonio. A pesar de sus esfuerzos por encontrar una explicación lógica, los momentos que pasaba con Ares se volvían cada vez más frecuentes e intensos. Sus caricias sobre su pelaje y los pequeños gestos de cariño parecían cargados de una electricidad que no podía ignorar. Cuando Carlos regresaba a casa, la distancia entre ellos se hacía más palpable. Isabela notaba cómo su relación se desmoronaba poco a poco, sin que pudiera hacer mucho por evitarlo. La conexión que antes tenía con su esposo se había evaporado, reemplazada por una incomodidad silenciosa que ambos compartían, pero ninguno se atrevía a señalar. Cada vez que estaba cerca de Ares, sentía que se desbordaba una energía en ella, una sensación de estar más viva, más conectada consigo misma. Era una experiencia que nunca había tenido con Carlos, cuya presencia ya no le brindaba la misma satisfacción emocional. El simple acto de acariciarlo,
La conexión profunda que sentía con él, ya no podía explicarse solo como una necesidad de consuelo o compañía. Algo más había despertado en su interior, algo que la desbordaba pero al mismo tiempo la consumía con una intensidad que no podía controlar. A medida que sus manos recorrían al caballo, Isabela entendió que había llegado a un punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás, y aunque su mente intentaba luchar contra lo que estaba sucediendo, su cuerpo respondía con una fuerza que no podía ignorar. La confrontación interna de Isabela era inevitable. Se sentó junto a Ares, sintiendo el peso de sus emociones aplastarla. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era simplemente una necesidad física o había algo más? Sabía que no podía seguir ignorando lo que sentía, pero también comprendía que lo que estaba viviendo con él era algo profundamente fuera de lo común, algo que desafiaba todas las normas y expectativas. Lo que sentía por él era algo visceral, emocional, incluso espiritual. A medida que sus pensamientos se entrelazaban con la realidad del momento, Isabela sabía que algo en su vida había cambiado para siempre. El amor, la necesidad, y la confusión se mezclaban dentro de ella de una manera que no podía racionalizar ni entender. A lo largo de esa noche, mientras la oscuridad seguía envolviendo la finca, Isabela permaneció cerca de Ares, abrazada a la intensidad de lo que acababa de vivir. Sabía que había alcanzado un punto donde la lógica y la moral ya no eran suficientes para definir lo que sentía. El miedo a lo que su corazón deseaba luchaba con la conciencia de que ya nada volvería a ser lo mismo. El granero, antes un refugio de paz, ahora se había convertido en un escenario de descubrimiento personal y confusión emocional. La conexión que compartían, tan fuerte y tan nueva, era algo que Isabela no podía más que aceptar, aunque le aterrara el camino que esto podría significar para su futuro. Isabela ya no podía negar que lo que sentía por Ares había dejado de ser una simple distracción. Lo que había comenzado como una forma de escapar de su soledad y frustración emocional. Cada vez que su mente vagaba, no podía evitar imaginarse cerca de él, acariciando su pelaje y sintiendo la conexión que había nacido entre ellos. A pesar de estar al lado de Carlos, de compartir con él su vida cotidiana, su cuerpo y mente estaban lejos. Ares ocupaba sus pensamientos, su tiempo y, pronto, también sus sueños. Aquella relación con su esposo, aunque estable, ya no podía competir con lo que sentía en el granero. Ares se había convertido en su secreto más oscuro, algo que necesitaba pero que también temía. Cuando Carlos tenía que ausentarse por su trabajo, Isabela sentía que el vacío que dejaba su ausencia era inmediatamente reemplazado por la necesidad urgente de regresar al granero. Su mente le decía que debía resistir, que estaba cruzando una línea peligrosa, pero su cuerpo no la obedecía. Cada encuentro con Ares se volvía más intenso, más absorbente, y la sensación de estar atrapada entre dos mundos se hacía más opresiva. En el granero, al lado de Ares, Isabela encontraba una paz que nunca había experimentado antes. Era como si su alma pudiera respirar por fin, algo que no ocurría en su hogar con Carlos. Cada caricia, cada mirada compartida con el caballo, la arrastraba más y más a la obsesión. La repetición de este ciclo la desgarraba. Isabela trataba de racionalizar sus actos, de pensar que solo estaba buscando consuelo en un animal, que no había nada de malo en encontrar una fuente de calma y compañía en Ares. Pero las sensaciones que experimentaba al estar con él no se limitaban a una simple amistad. Había una tensión que la incomodaba profundamente, pero que a la vez la consumía. Cada vez que regresaba al granero, cada vez que sus manos tocaban el cuerpo de Ares, el sentimiento crecía. Sabía que no podía continuar así, pero algo dentro de ella no la dejaba detenerse. Al toque, se volvía más fuerte que cualquier otra cosa que intentara hacer para alejarse. El conflicto interno se intensificaba. Por un lado, Isabela amaba a Carlos, había compartido muchos años con él, pero esa conexión emocional que tanto deseaba nunca había sido tan profunda como la que sentía. Con Carlos, las interacciones se volvían mecánicas, rutinarias. Había una desconexión que la dejaba vacía. Ares, por otro lado, despertaba en ella una pasión y una conexión visceral que no podía encontrar en ningún otro ser humano. Esta división la atormentaba, pues no solo sentía una culpa insoportable por lo que estaba haciendo, sino también una lucha constante entre lo que debía hacer y lo que deseaba con todas sus fuerzas. El amor que sentía por Carlos parecía desvanecerse ante la fuerza de su conexión con Ares, y el remordimiento por las traiciones implícitas aumentaba con cada visita al granero. El ciclo continuaba y la presión emocional la estrujaba más y más. Isabela ya no sabía quién era realmente ni qué camino tomar. Por un lado, el deseo de continuar con su vida junto a Carlos la mantenía atada a su matrimonio, pero, por otro,
El magnetismo de Ares la arrastraba hacia un abismo emocional del que sentía que no podía escapar. Cada vez que sus pensamientos regresaban a Ares, la angustia la invadía, sabiendo que estaba cruzando una línea que no tenía retorno. Pero, al mismo tiempo, se preguntaba si esa conexión era lo único real y verdadero en su vida. La lucha entre lo correcto y lo que deseaba se volvía insoportable, y el granero, ese lugar de refugio, se convertía en el escenario de su creciente obsesión, su peor secreto y, al mismo tiempo, su único consuelo. Después de uno de sus encuentros con Ares, Isabela regresó a la casa, pero la presencia de Carlos ya no la consolaba. Aunque él estaba allí, en la misma casa, a su lado, la sensación de vacío emocional que había estado luchando por ignorar se mantenía. Las paredes de su hogar, que alguna vez le parecieron familiares y seguras, ahora la oprimían. Sus pensamientos no podían dejar de compararlo con Ares. Y, aunque Carlos estaba físicamente cerca, Isabela no podía dejar de pensar en el caballo, en la conexión profunda y extraña que había cultivado con él en el granero. El contraste entre lo que sentía con su esposo y lo que experimentaba en el granero la hacía sentir más sola que nunca en su relación, algo que antes no había notado pero que ahora parecía estar a la vista. La distancia emocional con Carlos era tan grande que se sentía como si estuviera viviendo en dos mundos separados. El vacío se profundizó con el paso de los días, y cuando Carlos tuvo que salir nuevamente por su trabajo, Isabela no pudo resistir la necesidad de volver al granero. Esta vez, la decisión no fue una simple reacción a la soledad. Algo dentro de ella ya había cambiado. Sabía lo que iba a suceder y, en lugar de resistirse, se entregó a la necesidad que la consumía. La tensión entre ella y Ares había alcanzado un punto en el que ya no podía ser ignorada. Cada momento que pasaba lejos de él aumentaba la sensación de urgencia. Cuando cruzó nuevamente la puerta del granero, ya no había lugar para la duda o la confusión. Al acercarse a Ares, el aire a su alrededor parecía cargarse con electricidad. Isabela sintió su corazón latir con fuerza en su pecho mientras su mano recorría su pelaje, buscando algo más que consuelo. La conexión entre ellos había evolucionado más allá de la compañía, más allá del simple roce de pieles. Se había convertido en un fuego que ardía dentro de ella, un deseo que no podía racionalizar. Ares, con su presencia tranquila y poderosa, la miraba con ojos profundos, como si comprendiera lo que estaba sucediendo. La tensión entre ambos era tan palpable que Isabela se sintió atraída irremediablemente hacia él. El clímax llegó en ese instante, cuando la línea entre lo emocional y lo físico desapareció por completo. Isabela no sabía cómo había llegado hasta allí, solo tenía claro que ya no podía retroceder. En ese momento, el granero dejó de ser un simple refugio para convertirse en el escenario de una unión que desbordaba las fronteras de lo que la sociedad y la moral le permitían comprender. Todo lo que había sido una lucha interna, una tormenta de sentimientos contradictorios, culminó cuando se entregó. Cada toque, cada respiración compartida llenaba el espacio entre ambos, derribando las barreras de lo posible y lo prohibido. Isabela había cruzado una línea irreversible. Aunque el miedo y la culpa seguían presentes, no podía negar el deseo que ahora la consumía con una intensidad abrumadora. En ese instante, mientras Ares respondía a su toque con igual necesidad, el sentido de lo correcto y lo incorrecto dejó de importar. Lo que había comenzado como una búsqueda de conexión emocional se transformó en una entrega total, tanto física como espiritual. El granero se convirtió en el único lugar donde Isabela se sentía verdaderamente viva, donde todos sus deseos reprimidos y anhelos insatisfechos se desbordaban sin control. Allí, junto a Ares, encontró lo que había buscado toda su vida, una conexión pura, sin barreras ni engaños. En ese lugar, y en ese momento, Isabela comprendió que no había escapatoria para lo que sentía. La entrega fue definitiva, un punto sin retorno. Al principio, había creído que podría controlar sus emociones, manejar la atracción y hallar una forma de alejarse. Pero ya no había espacio para arrepentimientos ni dudas, la relación con Ares había pasado de ser un secreto a convertirse en una necesidad insostenible. Ella estaba completamente entregada, sin posibilidad de volver atrás. No sabía si alguna vez podría recuperar una vida normal, si sería capaz de mirar a Carlos a los ojos sin sentir la desconexión creciente que los separaba cada vez más. Pero en ese instante, todo lo que podía hacer era sucumbir a la intensidad de sus emociones, consciente de que había cruzado una línea imposible de deshacer. Isabela permaneció sentada en el granero, rodeada por la quietud que antes la reconfortaba, pero que ahora parecía pesarle. El aire, impregnado con el aroma de la madera y el heno, y el sonido del viento susurrando entre las vigas, le daban una sensación de aislamiento que esta vez no encontraba apaciguadora. Mientras acariciaba el pelaje de Ares,
Su mente no dejaba de repetir la misma verdad, había cruzado un límite que nunca podría revertir. Todo lo que había conocido hasta ese momento, toda la vida que había construido junto a Carlos, se desmoronaba en su interior. La mujer que había sido antes de esta conexión con Ares ya no existía, se había transformado en alguien nuevo, alguien con un secreto tan profundo que ni siquiera ella sabía cómo manejarlo. La relación con su esposo nunca sería la misma, y lo que tenía con Ares, por más que intentara racionalizarlo, era algo inexplicable y completamente fuera de su control. Cada día, Isabela luchaba con la misma pregunta: ¿cómo continuar ahora que esta verdad había emergido en su conciencia?